Señor presidente, señor primer vicepresidente, señora segunda vicepresidenta, señor secretario general, honorables senadoras, senadores, un abrazo muy especial, afectuoso saludo y nuestra oración para que el senador Juan Diego Gómez se recupere muy pronto. Permítanme inicialmente transmitir también a mis compañeros en la terna un saludo afectuoso de reconocimiento, de admiración, en representación del señor presidente de la República, la señora exministra Margarita Cabello, al exmagistrado Wilson Ruiz, quien representa la Corte Suprema de Justicia, juristas con quien me honro integrar esta terna de aspirantes a la Procuraduría General de la Nación. Vengo, señor presidente, con entusiasmo democrático en representación y vocería del Consejo de Estado, luego de un proceso que, una vez tomada la decisión personal de desvincularme, renunciar al cargo de Viceprocurador General de la Nación, me honró con la dignidad más alta de mi carrera profesional para llevar su vocería en este importantísimo proceso por el fortalecimiento institucional. Es esta una dignidad y un compromiso irrenunciable al que debo respetar y honrar ahora y siempre, colocándome al servicio de los altos intereses del país y, por supuesto, de la consolidación de la Procuraduría General de la Nación. Fue un proceso riguroso, detenido, de cerca de 2 meses, en el que pude entablar y emular con juristas de diversa índole, muy reconocidos, y por eso agradezco a la justicia, al Consejo de Estado esta designación y reitero mi disposición de trabajo por Colombia en el Ministerio Público y donde fuere menester. Por ende, son 30 años de servicio público social que pongo al servicio de los colombianos, del Senado de la República. Una experiencia desde que en el movimiento estudiantil que abrió paso a la esperanza con la Constitución del 91, logramos encaminar una nueva senda institucional, combatir a la criminalidad en la Fiscalía General de la Nación, trabajar en la participación ciudadana en el Ministerio del Interior, lograr avances significativos en la política de empleo y de seguridad social en el Ministerio del Trabajo y propender por la ampliación de la seguridad social en Iberoamérica. Mi paso por la Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo democrático del Procurador General, me permitió trabajar con los 4.350 funcionarios de esa entidad, conocer sus inquietudes, pensar en la forma, honorables senadores, y aquí se ha planteado, de fortalecer la estructura territorial, reorganizando la estructura misma de la entidad y catapultándola en una acción más decidida en el ámbito territorial. Esa experiencia me entusiasmó para asumir el reto con independencia y con carácter de lograr aspirar y llegar a la Procuraduría General de la Nación, porque la entiendo como un faro de la democracia por la construcción de la ética pública, la realización de derechos y de la justicia y, por supuesto, para garantizar los equilibrios en el Estado de Derecho y dar las garantías institucionales. Y por eso, permítanme con estas ideas que quiero compartir con ustedes, ir matizando mi intervención con las respuestas y los comentarios a las muy importantes inquietudes y aportes que senadoras y senadores han realizado antes de nuestras intervenciones. ¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? Ese organismo constitucional autónomo, casi bicentenario, que se estructura como un sensor muy moral, muy relacionado a lo que evoco es el prefecto de disciplina de los colegios o los coordinadores de convivencia. Una entidad que alerta, previene, acompaña para que se cumpla la ley, se aplique el orden y se garantice la institucionalidad. Pero una entidad además que, si es del caso, requiere a la justicia para que intervenga en las causas que se deben. Y finalmente, si es menester, introduce e impone las sanciones al lugar para garantizar que la disciplina se cumpla, que la ley se respete y que los derechos se realicen. Esa Procuraduría es atípica en el orden constitucional. Quizá no se entiende que hay un órgano constitucional con esta delicada función de garantizar la disciplina y la corrección en el servicio público, pero es una atipicidad que viene de la historia de nuestra Constitución y que constituye un gran tesoro
de la democracia en Colombia. Por eso en la Asamblea Nacional Constituyente se le dedicó tanto tiempo al análisis del Ministerio Público y se pasó de un modelo en el cual la dirección del Ministerio Público correspondía a la rama ejecutiva, al presidente de la República como su titular. Otrora era el presidente quien designaba al procurador, posteriormente quien postulaba la terna frente a la elección de la Cámara, y entonces en esa Asamblea Nacional se definió dotar a la Procuraduría de autonomía constitucional para que participaran en su integración los tres poderes o las tres ramas del poder público, la rama judicial, la rama ejecutiva y el Senado de la República. Entiendo que la Procuraduría General es un brazo de la justicia que trabaja por y para ella, pero igualmente, senadoras y senadores, es un brazo del Congreso de la República para llegar a los territorios, actuar en la prevención y exigir la corrección de la función pública. Es un órgano independiente. Por eso, es nuestra principal tarea, a quienes integramos esta terna y a quien sea elegida o elegido Procurador General de la Nación, garantizar a pie juntillas que esa independencia se mantenga para garantizar los equilibrios de los poderes y así poder construir democracia y ampliar los escenarios de participación. Independencia, reto fundamental en la construcción de esa Procuraduría del futuro. Para Colombia, en estos tiempos, entendemos se necesita una Procuraduría social que sea capaz de afrontar los retos de la pandemia, de la exclusión y de la pobreza. Una Procuraduría para la paz que sea capaz de impulsar la consolidación de la superación del conflicto. Una Procuraduría para la ética pública que permita consolidar la democracia con bases fuertes y sólidas en el respeto a la ética. Y una Procuraduría que igualmente sea capaz de lograr unidad nacional, de poner los radicalismos, lograr fórmulas que nos permitan el encuentro y no el disenso divorciante que nos aleja y nos separa de los logros comunes. Garantizar los derechos, acatar las decisiones judiciales, defender las posturas, pero todo dentro del marco de la mesura, el equilibrio y la ponderación democrática. Ese temperamento de moderación y de equilibrio y de independencia es el que ofrezco como próximo Procurador General de la Nación si el Senado de la República tiene a bien ungir a quien aquí habla. La Biblia de la Procuraduría es la Constitución. Su doctrina son las leyes y las jurisprudencias. Por eso el camino hacia el futuro es el que tenemos que construir juntos. Retos. Algunos de los retos que ustedes han planteado en sus inquietudes, honorables senadoras, senadores, me refiero a algunos de ellos. Primero, cohesión social y convivencia. Estamos enfrentando una circunstancia en Colombia y en la humanidad inédita, una pandemia que va a acrecentar las cifras de desempleo, de informalidad y de pobreza, informalidad de suyo elevada, y eso nos va a tener que llevar a escenarios de diálogo social y de construcción de políticas públicas y sociales adecuadas, efectivas y eficaces. Ahí, el Ministerio Público tiene la labor de impulsar el desarrollo de estas iniciativas, de vigilar el cumplimiento de los acuerdos, de garantizar que eso que se opera en las políticas y que se acuerda en las mesas se lleve a la práctica. Así como tenemos que garantizar que se cumplan las decisiones judiciales, los autos de la Corte Constitucional en materia de protección a pueblos indígenas, a pueblos afros, a través de protocolos que de manera concreta permitan, además de involucrar a las entidades territoriales, seguir y, si es del caso, imponer sanciones cuando haya incumplimiento u omisiones debidas a faltas en las que incurran los servidores públicos. Se trata entonces de afrontar la pandemia con el diálogo, la promoción del ajuste de las políticas sociales y, por supuesto, garantizar la realización de derechos a través de un programa que queremos desarrollar desde la Procuraduría, bajo la lógica de intervenir en las entidades públicas y en los operadores de servicios públicos que más peticiones, quejas y reclamos reciban, y que hoy en día obligan a los ciudadanos a tener que acudir a acciones como la tutela, congestionando la justicia y dilatando la realización de los derechos. No,
Los derechos no deben ser meras pretensiones procesales, deben ser realidades. Y por eso intervendremos en esas entidades y en esos operadores de servicios públicos para que se logre de manera rápida y pronta la cumplida prestación de los derechos y ejecución de los servicios. Eso para el ciudadano común, para el ciudadano corriente. Y claro, tendremos que garantizar ahí los esquemas de trabajo en la consulta previa, en la búsqueda de la equidad de género y en otros temas que nos garanticen los derechos colectivos de los colombianos. Y en este tema de la cohesión social y del conflicto, no podemos permitir que la pandemia invisibilice el compromiso de Colombia con la superación del conflicto y la paz. La Procuraduría, como garante del derecho de las víctimas, tendrá que ser presente y más fortalecida en la defensa y el blindaje de la justicia especial creada constitucionalmente para estos efectos. Evitar colados, garantizar los derechos de las víctimas y trabajar porque se blinde y se logre esa paz sin impunidad con el fortalecimiento de la justicia especial. Pero por supuesto también atendiendo de manera prioritaria a poblaciones y territorios que por décadas fueron asolados por el conflicto y que tenemos que hacer un seguimiento estricto, primeramente para garantizar que se respete la vida, la no afectación de los derechos de los líderes sociales en Colombia. De otro lado, un reto que tenemos que abordar de manera prioritaria en este proceso de trabajo tiene que ser el relacionado con la lucha contra la corrupción. La corrupción, senadoras y senadores, es la principal causa de la violación de derechos humanos en las sociedades democráticas. No es solo un problema o un conflicto de normas o de mal uso de recursos públicos. La corrupción deteriora la democracia, deslegitima la confianza de los ciudadanos y por eso tenemos una Procuraduría que ha recuperado la confianza y que incrementa el número de quejas que recibe, 97.000 al año, 42.000 indagaciones, 20.000 investigaciones y cerca de 3.000 fallos. Tiene que fortalecerse y reordenar todos sus recursos para lograr combatir la corrupción. ¿Cómo lo haremos? Con varias estrategias, me refiero a una o dos de ellas. La primera, definir un esquema de reparación a las víctimas de la corrupción. Un pliego sastre, un contrato entregado a dedo para garantizar una retribución a un financiador de campaña. Son comunidades sin carreteras, niños sin colegio y sin alimentación escolar. Por eso, ejerciendo las acciones constitucionales populares, vamos a lograr la reparación a la moral administrativa, tasar los perjuicios de la corrupción y meterle la mano al bolsillo de quienes se apropian indebidamente de los recursos públicos. Vamos a ponerle rostro a la corrupción, a tasar los perjuicios y a impactar en quienes se asumen esos beneficios indebidos de los actos de corrupción. 3, por supuesto, hoy se mueven las aguas por el tema relacionado con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero, senadoras y senadores, llamar a la calma y a la energía. Se trata de un trabajo articulado e institucional. No nos angustian ni nos preocupan decisiones judiciales ni de orden interamericano. No hay que olvidar que aquí en Colombia tenemos una jurisprudencia del Consejo de Estado, sentencia del 2017 aclarada en 2018. A partir de ahí, 3 pronunciamientos de la Corte Constitucional. Tenemos que ponderar, equilibrar esas decisiones judiciales, nacionales e interamericanas. Colombia no le tiene miedo a la garantía y el respeto de los derechos. Tenemos que avanzar en esa dirección y nuestra ruta es la jurisprudencia. Por eso, no se trata de minar las armas contra la corrupción, que entre otras cosas tiene una normativa internacional propia. Se trata de modernizar, actualizar y ponderar para garantizar los derechos políticos. Propongo, como lo he dicho, que podamos construir un recurso o una consulta judicial expedita para que las decisiones que adopte la Procuraduría en materia de inhabilidad frente a servidores públicos de elección popular puedan ser revisadas por la justicia de manera inmediata, suspendiendo sus efectos hasta que la justicia valide la tipicidad de la falta y la sustentabilidad de la sanción, para que así podamos tener un control judicial efectivo y se garanticen los derechos políticos. Esto lo vamos a construir con el Congreso de la República de manera ágil y por eso no puede haber aquí dudas o manto de temor a que se frene la acción de la Procuraduría, sino que ésta continúe y podamos ejercer así la llegada a revisar la acción de todos los servidores públicos en el país.
Sin duda, otro de los retos grandes tiene que ver con la posibilidad de lograr unas mejoras en el Código General Disciplinario y en la consolidación de nuevas herramientas para luchar contra la corrupción y las malas prácticas. Tendremos que buscar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como fortalecer y construir esquemas de protección a víctimas, quejosos y testigos, estimular a los buenos servidores públicos y generar unas nuevas herramientas en materia de lucha contra la corrupción y por la probidad administrativa. En cuarto lugar, necesitamos una Procuraduría cohesionada y en línea. ¿Y qué significa esto, senadoras y senadores? Necesitamos articular con los 1.100 personeros de Colombia, con los más de 22.000 oficinas de control interno disciplinarios de las entidades públicas, una red nacional por la ética y la realización de derechos. No vamos a hacer reestructuración de la Procuraduría, pero sí vamos a estructurarnos, articularnos con esa red en el país para tener capilaridad en todas las entidades y en todos los municipios de Colombia, para realizar derechos y para sacarle tarjeta amarilla y roja a quienes mal actúen y a convocar al 1.100.000 servidores públicos y más de 200.000 contratistas para demostrarle a los colombianos que son muchos más los que hacen las cosas bien y que previenen la mala realización y las malas prácticas en la gestión pública. Y una Procuraduría en línea, como ustedes, senadores, lo han planteado. Vamos a fortalecer y a construir inmediatamente el expediente digital en la Procuraduría y lograr que generemos una veeduría digital ciudadana para que las tecnologías hoy nos faciliten los mecanismos de vigilancia y de veeduría a la ejecución de los contratos, a la realización de las obras y a la prestación de los servicios. Los niños y sus familias y los colegios van a tener que auditar las raciones de alimentación escolar, recibir los reportes de cómo se prestan estas y la tecnología la pondremos al servicio de la probidad a través de una plataforma tecnológica que nos permita en lo misional y en lo administrativo tener contacto ciudadano de manera inmediata. Esa es nuestra tarea, nuestro compromiso para tener una Procuraduría en línea digital al servicio de la ciudadanía. Adicionalmente, tendremos que trabajar muy coordinadamente con la Administración de Justicia y con el Congreso. Con la Administración de Justicia para renovar la intervención judicial en el país, para hacerla dinámica, para hacerla más dinámica aún, intervenir en líneas estratégicas, ayudar a la descongestión de la justicia. Y en el caso del Congreso de la República, propongo que trabajemos de la mano para tener un estrecho diálogo, una comunicación no solamente en el funcionamiento legislativo, sino en la posibilidad de intervenir preventivamente en la región. Ustedes, señores senadores, senadoras, conocen la realidad de las regiones. Sabemos de las debilidades institucionales y de la mano tenemos que trabajar para fortalecer, como aquí se ha planteado, la prevención a nivel territorial. Levantar las alertas para que en los municipios, en los departamentos, en las regiones de Colombia podamos entre todos frenar las malas prácticas, obrar bien para superar las dificultades en el trabajo cotidiano. Señor presidente, honorables senadoras, senadores, esta es una tarea titánica que tenemos que emprender de manera conjunta. No podemos llegar tarde a las necropsias de la corrupción, tenemos que prevenir, tenemos que subirnos todos a este bus de la ética pública que tanto se exige para que nuestra democracia se yerga como le corresponde, como un ejemplo y un referente nacional e internacional. Yo quiero señalar igualmente, y para terminar, que estamos en un proceso inédito. La pandemia no nos ha permitido estar en el recinto sagrado del Senado de la República. ¿Quién lo hubiera pensado? La virtualidad acelera mayorías, acelera acuerdos, acelera reuniones. Más allá de hablar de garantías o no, porque sí es cierto que algunos partidos tomaron decisión antes de tener la posibilidad de dialogar con los aspirantes, que a menos de 48 horas de la integración de la terna, algunos de ellos ya habían tomado decisión en este sentido. Yo conozco y respeto las reglas de la dinámica política, ni más faltaba, pero por eso considero que el Congreso de la República, en este escenario, en lo que viene del proceso, hará uso de ese derecho insustituible, de esa vocación de conciencia, de esa responsabilidad política que a cada uno de los senadores y senadoras corresponda, para lograr identificar entre las excelentes opciones, perdón por incluirme en ellas, y definir quién debe regir los destinos con independencia de la Procuraduría General de la Nación del futuro. Por eso, este proceso
lo colocamos al servicio del trabajo de Colombia para que podamos avanzar de manera decidida para hacer una Procuraduría como la casa de todos y para construir un ministerio público que se yerga en las instituciones y fortalezca nuestra democracia. Y permítame, presidente, 10 segundos finales para concluir con una expresión de Alfonso López Michelsen, tratadista, político y connotado líder del país. Cuando en un artículo en el 2001 se refería a la vocación política, que yo aquí traspolo con la vocación pública, decía el doctor López Michelsen, la vocación política es algo completamente distinto. Es propugnar una convicción profundamente arraigada y correr todos los riesgos inherentes a tal intransigencia ideológica. O se consigue la meta contando con éxito el propósito, o se sigue luchando en la adversidad sin hacer concesiones doctrinarias. Trabajaremos por el fortalecimiento del Ministerio Público con el Senado de la República, con los colombianos, por la ética pública y la probidad. Muchas gracias, presidente, senadores, senadoras.